Buenas tardes. Va a comenzar la segunda mesa del tercer simposio que desde el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Acción Social, el VIDAS, venimos organizando pues, desde hace 3 años. Siempre organizamos 3 mesas, cada una de ellas temática, en torno a una cuestión que, a propósito de las mujeres, entendamos que tiene relevancia. Y en este caso, pues cuando en su momento nos pusimos a pensar a propósito de la cuestión, vimos que el tema del suicidio era un tema que necesitaba una atención necesariamente. Viene teniéndola por parte de los medios de comunicación, viene habiendo una reivindicación política para que haya una atención a los cuidados mentales que no se está dando, pero al mismo tiempo nos dimos cuenta también de que la atención que se está prestando al tema, el género, la mujer, apenas aparece. Y hay cuestiones que sí que merecen una atención. O en todo caso, saber por qué no se está prestando más atención a la cuestión de género, si es que realmente no hubiera razón para hacerlo. De tal manera que nos pusimos a buscar a personas que tienen algo que decir a propósito de la cuestión para que no nos reduzcamos a la mera opinión. De tal manera que tenemos hoy una mesa compuesta por profesionales que saben de lo que saben y que están aquí precisamente por eso que saben, y que les agradecemos mucho su presencia, por compartir con nosotros no solo conocimiento, sino también experiencia, lo cual no es menos importante. A partir de aquí, pues dejo el micrófono, la palabra en manos de Pilar Rueda, que es quien va a actuar como moderadora de la mesa. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí. Pues muchas gracias, Rafael, por esta presentación y bueno, por organizar este simposio en igualdad que tan necesario es para la sociedad que estamos siempre tratando de mejorarla. Para mí es un privilegio estar esta tarde coordinando esta mesa, cuyo título es Ideación, intento y consumación de suicidio en clave de género. Como bien decía Rafael, el suicidio es una problemática que necesita ser mirada, que necesita ser atendida desde todos los estamentos posibles, desde la política, la salud mental. Cualquier persona, da igual el rol que tenga en la sociedad, necesita involucrarse, necesitamos involucrarnos todos y todas en la prevención del suicidio, en darle visibilidad, tomar conciencia como sociedad y saber que es algo que se puede prevenir. Y para hablar de cómo prevenir y cómo intervenir en conducta suicida, pues estoy rodeada de 3 grandes, más bien al lado, de 3 grandes profesionales que nos acompañan de la Universidad de Oviedo, de la UNED y de la Universidad de Málaga. Y me tengo que leer los currículums porque si no me los tenía que memorizar y hace mucho que no memorizo tanto. Nuestra primera ponente es Teresa Bóves Bascarán. Ella viene de la Universidad de Oviedo y trabaja como facultativa en el área de Psicología Clínica en el Centro de Salud Mental 2, en el Principado de Asturias. Es profesora asociada en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo. Es tutora de residentes en el centro, donde ejerce como facultativa clínica. Es miembro del Centro de Investigación Biomédica y del Instituto de Neurociencias del Principado de Asturias, y su labor investigadora se centra en la intervención en el campo de la prevención en personas que han tenido conducta suicida y además en mujeres que experimentan malestar emocional, bien sea durante el embarazo o en el posparto, en la época perinatal. En la actualidad participa en un proyecto de investigación multicéntrico llamado Survive, cuyo objetivo es desarrollar estrategias que ayuden a adultos y adolescentes que han tenido conducta suicida a superar este mal momento, ¿no? Porque al final la conducta suicida tiene que ver con estar pasando un mal momento. Esta va a ser nuestra primera ponente. Nuestra segunda ponente será María de la Fe Rodríguez Muñoz. Ella es profesora titular en el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico en la UNED. Tiene más de 40 artículos publicados sobre todo el campo de la psicología perinatal, la ansiedad y el suicidio durante esta época.
Fijámonos, ¿no? Todo lo que rodea al embarazo y la maternidad está siempre cubierto de un halo de qué bonito, qué mágico, y es importante que haya profesionales que miran a esa cara B que también existe en este momento que es tan importante en la vida tanto de la mujer como del bebé. Es autora de 2 manuales sobre psicología perinatal, ha dirigido numerosas tesis sobre esta temática, es directora del curso de posgrado Salud Mental Perinatal y miembro del Comité de Gestión del Research Innovation a Sustainable Pan-European Network en Peripartum Depression. O sea que tenemos dos grandes ponentes y, por último, y no menos importante, tengo aquí a mi izquierda a Berta Moreno, a la que tengo la suerte de conocer un poquito más. Ella es catedrática en la Universidad de Málaga, en el Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Es investigadora del Grupo Andaluz de Investigación Psicosocial y miembro del Grupo Investigación Básica Clínica y Epidemiología en Salud Mental. Forma parte del equipo directivo de la Red Europea para el Servicio y la Evaluación en Salud Mental. Es autora del primer plan de prevención de la conducta suicida de esta universidad en la que nos encontramos. Dirige el proyecto de investigación Los intentos de suicidio en los servicios de urgencias, aplicando técnicas de inteligencia artificial para poder predecir el suicidio. Ha sido revisora externa de la Guía de Práctica Clínica en Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida del Ministerio de Sanidad. Forma parte del Plan de Acción para la Prevención, Atención y Posvención del Suicidio. Forma parte del Grupo Provincial de Expertos en Suicidio y de la Agrupación de Desarrollo para la Prevención del Suicidio del Ayuntamiento de la ciudad de Málaga. Como veis, no podemos tener profesionales más cualificadas para hablar sobre el suicidio esta tarde, así que insisto mi agradecimiento por estar en esta mesa, el privilegio que es, y os dejo ya con Teresa, que va a ser nuestra primera ponente. Gracias. Muchas gracias por la amable presentación de Rafa Durán y de Pilar. Es un placer para mí estar en Málaga, no solo por el excelente clima que hay, que desde luego para los del norte es fruto de mucha envidia, sino porque he de reconocer que es la primera vez que alguien me llama para una mesa de género. Es decir, que bueno, pues yo no es la primera vez que hablo en público, evidentemente, pero nunca se me había convocado para darle una visión de género a algo que yo hago habitualmente. Y justo, bueno, pues de estas reflexiones que a uno le vienen en la cabeza, una de las cosas que a lo mejor necesitamos es que el género tenga que estar presente no solo en mesas específicas de género, es decir, que el género tendría que estar presente en todo lo que hacemos. No hace falta generar una mesa específica, sino que tiene que estar presente en todo. Y eso la verdad que me ha hecho reflexionar que, por ejemplo, en la investigación que hablaré un poco más tarde, pues eso es algo que tampoco habíamos contemplado. Entonces, quizás un sesgo que ya traemos de casa es que para hablar de género no solo hace falta estar en un vicerrectorado o en un evento de género. O sea que, bueno, que me ha hecho pensar. Bien, la encomienda que se me ha hecho ha sido la de hablar de conductas suicidas entre jóvenes, que, bueno, sobra decir que es un tema de candente actualidad por los tintes dramáticos que está teniendo, sobre todo después de la pandemia. Y se me ha pedido que, bueno, que hable de las conductas suicidas entre jóvenes, comparándolos un poco por sexo biológico, el sexo asignado, y a su vez, bueno, pues con las diferencias que hay con los adultos. Entonces, bueno, cuando me llaman para presentar un tema, siempre me gusta ir al principio, de qué hablamos cuando hablamos de suicidio, porque si no sabemos de qué estamos hablando, el significado que tiene, por ejemplo, en la mesa previa, la transferencia, pues no sabremos de qué concepto manejamos. Bueno, pues concretamente es importante este tema
porque sabemos que cada 40 segundos fallece alguien por suicidios, según los datos de la OMS, que estos son del 2000, pero vamos, seguramente esta cifra sea bastante más baja con los últimos datos que hay. Sabemos que es la primera causa externa de defunción global, pero concretamente para los jóvenes es la primera causa de muerte en el rango entre los 15 y los 29 años, por encima de accidentes, caídas y agresiones. Los últimos datos que tenemos del 2021, aunque los del 2022, por lo que parece indicar, van a ser todavía peores, hay una media de 11 suicidios diarios en España. Es decir, que es un tema como para ser contemplado un problema de salud pública. Cuando hablamos de suicidio, a las personas que trabajamos en este campo nos gusta hablar de comportamientos suicidas. Es decir, que el suicidio es un constructo como la felicidad e incluye un espectro de conductas cognitivas, fisiológicas y comportamental de diferente naturaleza y gravedad. En los comportamientos suicidas hablamos de ideación, que serán los pensamientos, y van en un espectro que incluye la idea pasiva de muerte, de ojalá cierre los ojos y no los vuelva a abrir, hasta los deseos de muerte e incluso la ideación activa autolítica, de quiero quitarme de en medio, es decir, ejercer algo activo para morir, hasta la propia ejecución conductual, que pueden ser amenazas, gestos, los intentos y, por supuesto, pues la causa más grave, que es el suicidio consumado. Es decir, que el suicidio no es algo único, sino que incluye un amplio espectro de conductas. Por supuesto, pues traemos otra vez el iceberg, debe ser que nos gusta mucho el tema del iceberg. ¿Por qué lo traemos en este tema? Porque, evidentemente, hay más suicidios de los que oficialmente se registran. Una caída accidental de una señora de 79 años que se cae por la escalera de su casa, ¿es una caída? ¿Es un intento de suicidio? ¿O qué es lo que pasa? ¿Un accidente de tráfico es un accidente de tráfico o es que esa persona dio el volantazo adrede para quitarse en medio? Bueno, pues evidentemente los registros de suicidio son bastante oscuros porque hay muchas causas, o sea, muchos fallecimientos que no se puede esclarecer al 100% qué es lo que ha pasado ahí. Además del oscurantismo que históricamente ha habido en España y en otros países, porque el suicidio era un tema tabú, era una vergüenza y, de hecho, pues la gente no se enterraba en Camposanto cuando fallecía por suicidio. Entonces, bueno, pues digamos que no sabemos exactamente cuántos suicidios hay, tenemos estimaciones, pero bueno, es un fenómeno un poco complicado de conocer al 100%. Y, por supuesto, sobra decir que por cada suicidio consumado se supone que hay al menos 20 intentos de suicidio. Es decir, que el suicidio consumado es solo la punta del iceberg de lo que hay debajo. Y, además, este es un tema de especial importancia porque, además de la persona que se suicida, se estima que al menos hay entre 6 y 10 personas que están implicadas directamente o que reciben los efectos directos de un suicidio, que es lo que se llama posvención, y creo que oiremos algo en las siguientes ponencias. Vale, ¿qué tiene de particular los adolescentes? Porque si no tuvieran nada de particular, pues estudiaríamos el suicidio adolescente igual que hacemos en los adultos o en los ancianos. Bueno, pues la sociedad actual, la generación Z que se llama, o generación de cristal, las particularidades que tiene es que vivimos en una sociedad, como dice Bauman, que tiene una vida líquida. Es decir, vivimos en un contexto inseguro, inestable, cambiante, con gran incertidumbre, en el que hay múltiples amenazas y hay pocas bases sólidas, pocas bases estables. Entonces, concretamente, la adolescencia es un periodo crítico, sobra decir eso. Posteriormente, mi compañera Marifé hablará de otro periodo crítico como el embarazo, del que también estoy bastante concienciada. Y es un periodo crítico neurobiológicamente, es decir, es un periodo crítico en el que se produce un desarrollo cerebral en particular, en el que se refinan las principales funciones cognitivas más complejas y, sobre todo, digamos que se producen procesos encaminados a aprender, a interaccionar socialmente con los demás. O sea, el adolescente se abre al mundo, deja de estar en casa y empiezan a aparecer los mecanismos de autocontrol. Por supuesto, es una época en la que hay búsqueda de novedades, de descubrimiento, de ver el mundo más allá de lo que me han enseñado, y hay unos cambios estructurales y funcionales que son necesarios para poder operar en el mundo de forma efectiva.
También está el tema de la vulnerabilidad genética. Sabemos que el 80% de los trastornos mentales se inician antes de los 18 años. Es decir, que todas las predisposiciones a sentir emociones más negativas, a desarrollar cualquier tipo de alteraciones mentales, se inician antes de los 18 años y precisamente porque hay un periodo crítico neurobiológico que hace que todas las neuronas, todos los cambios corporales, pues vayan plásticamente pues conformando patrones de salud o disfuncionales. Y por supuesto, pues el dimorfismo sexual secundario. Es una época en la que se desarrollan las mamas, se acumulan grasas en zonas que no siempre están bienvenidas, crece vello, el acné y por supuesto la menstruación femenina, que ya sabemos que a pesar de que a lo largo de la historia se nos tildaba de locas, ¿no?, de histéricas, pues sabemos que la menstruación y las épocas de, pues perimenstruales hay unos cambios pues del humor, algunos físicos, pues más predisposición a las migrañas que hacen que para la mujer digamos que desarrollarse sea un poco más complicado. Y, por supuesto, existe un dimorfismo marcado tanto por la genética y las hormonas, eso es innegable, que somos un cuerpo biológico, pero sí que es verdad que este dimorfismo está marcado también por la evolución y los roles que hemos desempeñado a lo largo de la historia. Además, la adolescencia es un periodo crítico en el que pues influye la violencia interpersonal. Ya no solo la violencia en las escuelas, sino en el hogar o en los hogares, porque hoy en día pues no es infrecuente que los adolescentes tengan más de un hogar. Con las familias separadas, pues a veces estoy con mi madre, a veces estoy con mi padre, su novia y los hijos de su novia, etcétera, etcétera. Múltiples contextos. Por supuesto, el ciberbullying. Claro, el acoso escolar, que se dice, siempre ha existido, pero antes estaba restringido a el colegio. Ahora ese acoso se extiende a todas las esferas, porque te persiguen también en redes sociales. Entonces es un acoso hiperbólico. Por supuesto, situaciones traumáticas de abuso, negligencia, desamparo y migración, que ya vemos que incluso para la plasticidad cerebral, las personas que han estado expuestas a situaciones traumáticas no desarrollan el mismo número, por ejemplo, de conexiones sinápticas. El aislamiento social. Estamos perfectamente conectados en soledad. Con la pandemia, pues, ¿para qué vamos a contar cómo ha sido la película? Todo el mundo estaba con Internet en su casa, conectado, pero evidentemente de lo que necesitamos los mamíferos, que es contacto físico, cero patatero. Por supuesto, la percepción de falta de apoyo emocional. Nos echamos la mano a la cabeza con los adolescentes, pero ¿y cómo estamos los padres y los adultos? Si es que estamos a veces peor que los niños y los adolescentes. Entonces, muchas veces falta un referente firme, sólido, que sepa a dónde llevar la nave. Y, pues un tema que personalmente me pone con los pelos como escarpias, que es la sobreexposición a pantallas. Bebés, niños pequeños mirando ya el móvil. Y, por supuesto, la sobreexposición a pantallas sin ningún tipo de supervisión. Es decir, no es raro encontrar un adolescente que te dice que lleva viendo porno desde los 7 años, violencia, pues todo tipo de vídeos, contenido. Aquí quiero meter el telediario. Ningún niño debería ver el telediario, sobre todo tal y como se concibe hoy el telediario. Muertes, guerra, violaciones, es que dan ganas de desaparecer del mundo. Entonces, toda esta sobreexposición, además de pues la parte narcisa e imagen corporal. Los niños están ultrafotografiados y grabados en vídeo. Entonces, aprenden desde bien pequeño a mirarse su cara. Un problema que me he encontrado, por ejemplo, después de la pandemia es que, claro, las clases online, la cara se te ve perfectamente. Entonces, hay mucha gente que ha desarrollado una cierta fobia social porque si yo en una clase no quiero que me vean mucho, pues habitualmente me escondo en las filas de atrás y paso desapercibida. Pero cuando la cámara me enfoca, digamos que todo eso, lo de sentirte observado, hace que te estés autoobservando completamente todo el rato. Y luego, pues por supuesto, la farsa de las redes sociales. En la foto que pongo que sí, somos mejores amigas, nos hacemos la foto que nos dura un segundo, pero luego lo triste, o a mí no me parece nada más triste que ver un grupo de chavales en un banco, cada uno mirando para su móvil. Pero digo chavales, pero nos lo podemos aplicar a los mayores en una cafetería también,
Bien, y por supuesto, nuevas tecnologías, viejas violencias. Entonces, digamos que el uso de la tecnología, que tan bueno es, porque por ejemplo hoy, gracias a Dios, la tecnología nos permite que gente que no está en Málaga nos pueda observar, nos pueda ver, pues también se usa pues, para todo tipo de tropelías como el grooming, el ciberacoso, etcétera, etcétera. Y en este sentido las mujeres somos más vulnerables porque evidentemente, pues no sé por qué, pero casualmente hay más depredadores hombres en busca de mujeres que en busca de chicos, aunque bueno, también esa violencia existe hacia los niños. Y también en la adolescencia es un periodo crítico y sobre todo hoy en día, porque digamos que hoy en día ser padre está visto con lupa. Bueno, yo me acuerdo cuando era niña, que tampoco soy tan mayor, que habitualmente los padres pues te decían, venga ya, niño, fuera, no molestes y adiós. Y nadie se encargaba de si estabas bien, si estabas mal, si estabas triste, si estabas contento. Y eso era la tarea como padres, pues hacer crecer a tu hijo, que no se mate por el camino y que más o menos se encamine. Pero hoy en día nos abruman con cursos de parentalidad positiva, de cómo ser buen padre, de habla a tu hijo, etcétera, etcétera, y se juzga muchísimo más el papel de padre que hace 10 o 20 años. O sea que cada vez hay una lupa mucho más crítica con lo que hacemos los padres, que es un poco el overparenting. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente pues que piensa que ser buen padre es, por ejemplo, no dejar que el niño se aburra. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una mala gestión del aburrimiento. Y entonces, ¿qué pasa? Que los niños están saturados de actividades extraescolares, de todo. O sea, un niño, yo creo que ahora mismo, si vamos a un parque, no vemos un niño jugando en el parque casi ni de casualidad. Solo vemos perros. Perros sí, pero niños jugando prácticamente no hay. Por supuesto, no hay ninguna tolerancia a la frustración. Quiero algo, lo quiero ya y además lo tengo inmediatamente. Niños estresados. O sea, pues niños que van corriendo de inglés a informática, luego al fútbol y llegan a las 9:30 reventados. Los niños y, por supuesto, los padres, que al final somos cómplices y caemos en esa rueda. Y, bueno, yo el fin de semana lo llamo la gincana, porque yo tengo 3 hijas y entonces voy de un lado para otro paseando a mis hijas de un sitio a otro. Entonces, bueno, es un poco una rueda de locura. Y, por supuesto, y como no, que me imagino que Marifé también lo tratará, el descenso de la natalidad. Los padres cada vez somos más mayores, estamos más cansados y cada vez tenemos menos hijos. Entonces, el único hijo que tenemos queremos que sea perfecto. Es decir, que hay mucha presión tanto para los niños como para los padres en ese único hijo. Entonces, ¿qué pasa también en la adolescencia? Hay una presión muy grande por buscar una identidad. ¿Quién soy yo? Y sobre todo, hoy en día, una presión brutal por la identidad sexual. Yo con 12 años no me planteaba si era heterosexual, homosexual, mujer, hombre o perro. Yo simplemente era. Pero hoy en día, pues parece que ya con 12 años te tienes que plantear qué te gusta, qué no te gusta. O sea, hay una presión brutal también con el tema de la sexualidad. Lamentablemente, la adolescencia se alarga y el periodo de niño empequeñece. De hecho, la OMS ya contempla con que la adolescencia empieza a los 10 años. O sea, que a los 10 años ya los niños ya no son niños, ya son preadolescentes y, por supuesto, están sexualizados. Y faltan modelos sanos en quien reflejarse. Hoy en día yo creo que si hiciéramos una encuesta por ahí en cualquier instituto, pues todo el mundo querría ser youtuber, porque no hay otro modelo ahora mismo de ser. Por supuesto, otro palo que afrontan los adolescentes de hoy en día, la ruptura familiar. Según mi punto de vista, lo que sostiene una sociedad es la familia. Hoy en día no hay conciliación familiar, no hay ayudas a las familias y las familias están muchas veces a la deriva. Eso por no hablar de familias reconstituidas, pero que están reconstituidas de forma permanente. Pues niños que de repente, pues mi padre tiene una novia que tiene 2 hijos, de repente lo dejan, esos 2 hijos que eran presuntamente mis hermanos ya no lo son, viene otro que tiene 3 hijos y así continuamente. Es decir, no hay nada estable. Y por supuesto, que tampoco me quiero meter ahí porque si no nos vamos a desviar demasiado, el contexto sociopolítico, que para qué hablar de él, ¿no? Vale. Bueno, pues en esta lotería, por supuesto, ganamos las mujeres en cuanto que tenemos mayores tasas de violencia de género, desventajas, el estatus subordinado, pues como decíamos, pues sí, hay miles de mujeres psicólogas, pero los que mandan siguen siendo hombres y, por supuesto, siempre se nos asigna la responsabilidad de estar cuidando de los demás.
Bueno, pues nuestro rol de género sí que es verdad que pues, somos más expresivas, tendemos a buscar ayuda, por eso también figuramos en los manuales de trastornos mentales mucho más que los hombres, pero también arrastramos mucho más el estigma de ciertas enfermedades, como por ejemplo el alcoholismo. Una mujer alcohólica hoy en día está mucho peor vista que un hombre. Y a la hora de manifestar nuestro malestar somos más internalizantes, nos comemos mucho más los problemas, los machos pues digamos que tienen más permiso para ser más conductuales, más externalizantes. Bueno, y evidentemente, pues como nos comemos muchos más los problemas, digamos que tenemos un contexto perfecto también para autolesionarnos, que es otro problema muy grande que estamos teniendo con los adolescentes, que es, bueno, infligirse una lesión para provocarse la muerte o no. Bueno, como me he ido con el tiempo, tampoco me quiero detener aquí, pero vamos, digamos que hay muchas razones para autolesionarse. Una de ellas, por ejemplo, es la regulación emocional, que sería pues característica a lo mejor de las mujeres. Bueno, esto es una guía que sacó el Ministerio de Manejo Clínico de las Autolesiones en la Adolescencia, que es de este año, o sea que digamos que la pandemia ha traído pues que estas iniciativas, que ya deberían haber salido antes de la pandemia, pues salgan a la luz. Bien, y como he venido a hablar de mi libro, como diría Paco Umbral, el gran Paco Umbral, voy a presentar brevemente lo que estamos haciendo, que es multicéntrico, que es el proyecto Survive. Y es un proyecto que estamos mirando a adolescentes y adultos que han cometido una tentativa suicida, es decir, que ya han pasado a la acción. Es un proyecto, bueno, pues que, como he dicho, participamos varios centros de España. Y vamos a cerrar la captación el 31 de marzo, pero bueno, a día de hoy, unos datos preliminares, porque se hagan una idea de lo que hemos encontrado, con 223 adolescentes, la media de una tentativa suicida, es decir, que han hecho algo para intentar matarse, no solo pensarlo, pues estaban en 15 años, la mayor parte eran mujeres, y bueno, lo que queríamos probar es un tratamiento experimental que, como todavía no hemos cerrado, pues no tenemos datos. El principal método de la tentativa era un envenenamiento con sustancias sólidas o líquidas, generalmente pastillas, que hoy en día también otra cuestión que se encuentra es que muchos adolescentes están consumiendo tratamiento prescrito o no prescrito. Instrumentos cortantes, bueno, un 11%, y por precipitación es algo minoritario. Habitualmente hay algún consumo de sustancias las 2 horas previas al intento. Y bueno, las mujeres, en comparación con los hombres, pues habían descrito que sufrían más dificultades emocionales y de conducta internalizante que los hombres. También describían que habían sido objeto de abuso emocional y sexual estadísticamente significativo más que los hombres. Y, por ejemplo, en impulsividad o en el estado de salud no se encontró diferencias. No encontramos diferencias tampoco en el número total de tentativas suicidas previas, pero las mujeres se autolesionaban mucho más que los hombres en cuanto a autolesión no suicida, en hacerse, por ejemplo, cortes con fines de regulación emocional, por ejemplo. Bueno, con lo cual, porque se acaba mi tiempo, esto es un fenómeno poliédrico en el que actuamos todos los agentes. Evidentemente, el estudio en el campo del suicidio no ha empezado este año ni el año pasado, sino que lleva mucho tiempo. Lo que pasa es que antes no se hacía un poco caso a este tema. Pero bueno, sí que hay medidas que han mostrado eficacia. Por ejemplo, la sensibilización y apoyo a la sociedad, que eso más o menos creo que en ese punto sí que estamos mejor. La restricción a medios potencialmente letales. No puede ser que los adolescentes tengan acceso a las pastillas en casa. Tendrían que estar guardaditas. La regulación normativa y política respecto, por ejemplo, al alcohol y a las drogas, porque están íntimamente unidas. La identificación y tratamiento temprano, que eso, por ejemplo, ahora está habiendo protocolos de detección en el ámbito escolar. La formación al personal sanitario de emergencias y escolar, que es muy importante, si no sabemos cómo vamos a ayudar. Y luego la información responsable en medios de comunicación. Y aquí sí que quería poner esta diapositiva porque es que estas semanas están saliendo todo el rato noticias que es una aberración, porque hay una guía de recomendaciones para el tratamiento del suicidio en los medios de comunicación que creo que no se ha leído casi nadie, en el que una información mal dada puede contribuir a que haya un efecto contagio o efecto Werther. Sin embargo, los medios de comunicación, cuando hacen bien las cosas, informan y dan soluciones de cómo acceder a ayuda, hay un efecto que es el efecto Papageno, que es el efecto protector. O sea que la información bien dada es muy bien recibida. Y luego, pues bueno, si alguien quiere datos fiables, porque en la web hay de todo,
puede consultar la Plataforma Nacional para el Estudio y la Prevención del Suicidio, que es una de las ramas de este proyecto Survive. Y finalmente, ya para acabar, que siempre me gusta dejar ideas para casa, el delivery, simplemente señalar que el suicidio se puede y se debe prevenir, que es un asunto en el que todos somos importantes, que lamentablemente todavía no contamos con un plan nacional para la prevención de la conducta suicida, por ejemplo, pues como la Dirección General de Tráfico o el Plan Nacional sobre Drogas, pues en el suicidio no hay nada de nada, con lo cual lo que hay son muchos esfuerzos de diferentes sitios y como buenamente se puede, y desde luego que siempre hay esperanza. Pero lo más importante de todo es que tenemos que levantar la cabeza de nuestro móvil y nuestro portátil, mirar alrededor y ver cómo están las personas que tenemos cerca. Y con eso ya lograríamos muchas cosas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Teresa. Damos la palabra a Marifé. Muy bien, pues buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a la Universidad de Málaga, al Vicerrectorado. La verdad es que para mí es un honor, un privilegio compartir esta mesa con estas compañeras en las que tenemos muchas cosas en común, pero sobre todo es un honor venir a esta universidad, venir al sur desde el centro y venir a compartir pues nuestra pequeña sabiduría que llevamos trabajando en el proyecto Mamás y Bebés ya casi 10 años intentando poner el centro, poner en el foco, poner a las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que nosotros hablar de género en el proyecto Mamás y Bebés es que está dentro de nuestra idiosincrasia, ¿no? Porque al final queremos hablar de la salud mental materna y eso es simplemente género, ¿no? No hay otra perspectiva, pese a que ahora pues estamos en un momento en el que parece que todo, como decía la doctora Bobes, todo es líquido, pues la maternidad hoy por hoy son las mujeres las que siguen teniendo niños. Lo que pasa es que me toca bailar con un tema, la verdad que muy escabroso, ¿no? Y muy difícil, porque si hablar de suicidio es muy duro, mucho más es hablarlo en aquellas personas, en aquellas mujeres que se supone que están viviendo, porque asociamos la maternidad a algo maravilloso, algo fundamental en la vida, algo que nos cambia y que nos reconstruye totalmente. Y entonces hablar de suicidio en la maternidad pues nos movemos entre el tabú y la incomprensión, ¿vale? Es algo que no es racional, que produce mucha perplejidad, ¿no? Como una mujer, ¿no? Con un bebé tan pequeño ha tenido un intento de suicidio o ha tenido un suicidio consumado, es algo que no se puede entender, ¿no? Porque parece que una es ser madre y ser feliz, es como un binomio que está asociado. Y esto no es tan sencillo. ¿Por qué no es tan sencillo? Pues en primer lugar, porque la realidad sociocultural del embarazo, de la maternidad, es muy diferente. Hay mujeres que afortunadamente la experimentan como algo positivo y es algo maravilloso y es algo que les cambia sus vidas, pero hay otras mujeres que no y tienen que ver con sus recursos económicos, con su situación personal, con su situación familiar o incluso con su situación en su etapa vital, ¿no? No todos los embarazos los afrontamos de la misma manera y hay embarazos muy deseados y hay otros embarazos que no lo son tanto, hay circunstancias que hacen más favorable tener un hijo, otras que no lo son tanto y luego yo ahí os he puesto en rojo las expectativas porque es algo que yo cuando vengo a estos foros siempre comparto, ¿no? Yo creo que las maternidades, las mujeres en esta época en la que estamos viviendo no tenemos un ajuste de expectativas. ¿Por qué? Pues porque nos acercamos a la maternidad muy tarde. Y la mayoría de nosotras pues venimos, ¿no? Con una formación, con un interés por seguir trabajando, ¿no? Y de repente te encuentras con un hijo y no sabes cómo hacer una compatibilización de la vida personal y familiar, porque no sabemos muchas veces cómo es la crianza de un bebé, ¿no? Hace 40, hace 50, hace 60 años las maternidades eran compartidas, ahora las maternidades son de la puerta de tu casa para adentro. Y no solo de la puerta de tu casa para adentro, sino que en el Ola tú lo que ves es que la señora que acaba de dar a luz es una señora estilosísima y guapísima. Entonces, claro, eso choca, porque en el posparto, cuando uno acaba de dar a luz, lo que se ve es, en fin, ¿no? Hay una youtuber que a mí me gusta mucho, que la ha utilizado en los grupos, que se hizo unas fotos como era después del posparto, ¿no? Y mostraba lo que era la realidad de un posparto. Entonces, yo creo que es necesario hacer un ajuste de expectativas, porque lo que nos encontramos es justo lo contrario, ¿no? Lo que la literatura ha denominado el mito de Herbert. Herbert son unos potitos que se venden en Estados Unidos, que tienen la foto de un bebé rubito con ojos azules, guapísimo, ¿no? Entonces lo que te dicen es, mira, la maternidad es esto, ¿no?
La maternidad es, a mí me gusta especialmente esta foto de aquí, donde se ve a la mujer con el teléfono, el móvil y además con el bebé, ¿no? Probablemente todas las que somos madres aquí sabemos que esto es absolutamente inviable, o sea, eso no es real, eso no es real. Igual las otras fotos sí, porque obviamente los bebés pues tienen comportamientos muy dulces y es muy agradable, pero no siempre los bebés duermen del tirón, ¿no? No siempre, ¿no? Nos dan aquello de las noches toledanas, ¿no? Aquellas noches en las que no se puede dormir y eso no está contemplado. Bueno, pero además la maternidad tiene muchos mitos, ¿no? O sea, no solo esa idea general de lo bonito que es la maternidad, sino lo que nosotros, esto lo hemos trabajado, hemos hecho muchos grupos de prevención en diferentes hospitales, en dos estudios que hemos hecho en 2 hospitales públicos y hemos recogido muchos datos de los mitos de la maternidad, ¿no? De qué pensaban las mujeres, ¿no? Que tenía que ser la maternidad. Entonces, uno de ellos es, por ejemplo, una buena madre sabe lo que es un bebé, ¿no? Y sabe qué es lo que tiene que hacer y sabe desde el minuto 1 cómo atenderlo y además se va a encargar de todo lo que necesite. Y una madre es que ama a su bebé desde el minuto 1, desde que nace ya sabe que lo está queriendo. Y una madre no puede decir, oye, estoy cansada, y no puedo decir, es que esto no lo sé gestionar, es que no sé qué hacer con este bebé, es que este bebé no duerme y no sé qué hacer con él, o este embarazo no es tan maravilloso como yo pensaba, o cómo voy a gestionar la conciliación de mi vida laboral y familiar. Entonces, todas esas cosas es un caldo de cultivo, pues además en otros, bueno, ¿no? Pues pueden aparecer, yo qué sé, ¿no? Problemas económicos, financieros, problemas domésticos, etcétera, 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 que llevan a algunas mujeres a sentirse como estamos viendo la foto, ¿no? Como dice ahí, ¿no? Bueno, cariño, de verdad que solo es cansancio, no te preocupes, todo el mundo lo tiene. Bueno, pues a lo mejor no, a lo mejor lo que estás empezando a experimentar es, ¿no? Pues una sensación de que tú no puedes controlar todo lo que está pasando. Bien. El problema es que no tenemos, digamos, una narrativa clara del suicidio, no tenemos una teoría del suicidio perinatal o del suicidio en este contexto, digamos, no tenemos un marco teórico potente todavía, porque todavía la investigación, si en cualquier momento el suicidio es muy difícil, mucho más en este área, porque es, como os decía antes, es un tema tabú, no se habla, ¿no? Una mujer embarazada o una mujer después del parto no puede ser una mujer infeliz, eso no cuadra, ¿no? Eso no se entiende. Entonces todavía nos queda mucha investigación y, digamos, mucho de esclarecimiento o esclarecer qué es lo que está pasando. Entonces, tenemos, ahí he señalado la idea de falsos positivos y falsos negativos, ¿no? De mujeres que realmente puedan tener un problema y que realmente, ¿no? Alrededor se tape, o al revés, situaciones de mujeres que se las protege demasiado y a lo mejor no buscan sus recursos. Con lo cual, bueno, pues aquí también hago un llamamiento a esa necesidad de seguir investigando y de seguir en esa práctica clínica también que nos ayude a esclarecer todo lo que está pasando. Bueno, avanzando en esta idea de la necesidad de establecer, digamos, ese marco teórico, a mí me parece que hablar de suicidio es verdad que podemos asociarlo a salud mental, a problemas de salud mental, pues depresión mayor, un trastorno bipolar, esquizofrenia, son factores de riesgo, sabemos que existe, pero en el periodo perinatal cobra mucho más la idea de que la conducta suicida no es un trastorno mental, que puede ocurrir, ¿no? Que tengamos un porcentaje de mujeres que ya vengan con trastorno mental. No es un problema patológico, es un problema verdaderamente de desesperanza, de ver que tú tienes un bebé o que tú estás en una situación que no es la que pensabas, que no era la idea que tú estabas teniendo. Y eso te hace sentir terriblemente mal, porque tú no puedes validar, tú no puedes ir contando si la ideación suicida o las conductas suicidas no se comparten, mucho menos se comparten en este momento, porque nadie lo va a entender. Entonces, por eso pongo ahí la idea de desesperanza, ¿no? que a mí eso sí que me parece como el eje central de la ideación suicida en este colectivo. Esa sensación de desesperanza porque tengo o factores estresantes o dificultades, construcción de una nueva realidad, ¿no? Tengo que aprender a ser madre, tengo que cambiar mi rol. Yo tenía un rol de pareja, tenía un rol de hija y ahora tengo un rol de madre y tengo que aprender. Y tengo que aprender a mirar mi cuerpo de una manera diferente. De repente yo pesaba no sé cuántos kilos, ¿no? Pues esto, por ejemplo, se ve también, hay algunos trabajos que ya hablan de la pregorexia, ¿no? De mujeres que no quieren, que quieren estar absolutamente delgadas durante el embarazo. Entonces, es que también tenemos una presión sobre que las embarazadas sean perfectas. Pero es que la vida no es eso, no hay perfección y mucho menos durante el embarazo, porque hay un proceso de cambio y hay un proceso de adaptación, ¿no? Entonces, y hay un proceso de renuncia. Hay un proceso de renuncia, que eso, cuando nosotros hemos trabajado con madres en prevención, era una cosa que también les costaba mucho entender, ¿no? Bueno, es que vas a ganar,
pero también tienes que renunciar a otras cosas, como la vida, hay que compensar. No puedes seguir teniendo la misma vida, vas a tener que hacer una adaptación a tu nueva vida. Y todo eso, todo ese caldo de cultivo, añadido también a un factor que la literatura describe y que yo creo que si habéis tenido la experiencia de tener un bebé que no te deja dormir, hace que sea mucho más difícil pensar, que yo eso me sorprende mucho, ¿no? Cuando lees los artículos, ¿no? Claro, pues te da datos de prevalencia y cómo se relaciona y tal, ¿no? Y yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños la desesperación que tenía de tener bebés que no durmieran, o sea, a mí aquello me colapsaba el cerebro, o sea, no me dejaba pensar. Entonces, pienso que, bueno, pues que eso es un factor estresante más, que la literatura lo recoge como algo, ¿no? Algo que está ahí. Miren ustedes que a lo mejor es un eje central que también incluye que aumenta la desesperanza. O, por ejemplo, otra idea que aumenta la desesperanza es la baja laboral, ¿no? Es verdad que cuando acaba de tener un bebé es verdad que es necesario estar de baja, pero hay muchas mujeres que ese periodo de baja laboral les pasa factura y que les cuesta volver luego a su vida habitual. Entonces, bueno, pues todo eso contribuye a esa idea de desesperanza, porque yo lo que quiero transmitiros es que es verdad que el suicidio, obviamente, en el contexto perinatal puede estar asociado al trastorno mental, pero tenemos que sacarlo de ahí. Tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Hay un modelo de las 3 I's que yo creo que describe muy bien lo que pasa, ¿no? Cuando una mujer siente esa desesperanza, siente que no puede escapar de ella, que este bebé o que este embarazo ya le va a cambiar la vida y no va a poder salir de ahí, que esto va a ser interminable, esto no hay manera, no hay luz al final del túnel y esto es intolerable, yo no puedo soportar esto que está pasando. Claro, y aquí volvemos otra vez a esa idea del mito, del estigma, ¿no? Pues todo esto que me pasa además lo tengo que ocultar, porque no puedo decir, en este periodo tan maravilloso de mi vida, no puedo decir que este bebé a lo mejor no es tan deseado, o que yo este embarazo no es tan deseado, o que no me siento tan feliz como yo pensaba. Bueno, esta parte voy a ir un poco más rápido, ya que la doctora Bobes lo ha explicado anteriormente. La cuestión que a mí que sí que quiero destacaros es que es verdad que los datos de suicidio o de tentativa suicida en el periodo perinatal no disponemos de ellos, no están disgregados, no sabemos lo que está pasando en España. Tenemos lo que pasa en otros países y pensamos que se puede extrapolar, pero no sabemos realmente lo que está pasando. Entonces, en esta idea de intentar investigar y de intentar comprender esta narrativa del suicidio, nosotros en nuestro proyecto Mamás y Bebés hemos empezado una línea de trabajo sobre ideación suicida. Sabemos que la ideación suicida es mucho más frecuente en embarazadas que en población general. O sea, es más probable que una mujer tenga ideas de suicidio durante el periodo perinatal. Afortunadamente hay una diferencia, es que tenemos más ideas suicidas, pero menos tentativas y menos suicidios consumados. Pero, todo en esta vida, hay un pero, los suicidios en este periodo, digamos que utilizan unas fórmulas más letales, tipo defenestración, ahorcamiento, o sea, digamos como con pocas posibilidades de salir. Así que tenemos muchas ideas suicidas, pocos intentos o pocas tentativas suicidas, pocos suicidios consumados, pero los que hay, digamos que son, no sé qué terminología utilizar, como irreparables, ¿no? No hay manera de volver hacia atrás. Y sin embargo, en la población general se plantea de una manera diferente, menos ideas, pero más tentativas, ¿vale? Bueno, yo creo que por eso, claro, es que cuando decía antes, ¿no? que hablar de la maternidad es que es una visión de género, no hay otra opción, pues esto es una visión de género, la ideación suicida y cómo las mujeres en el periodo perinatal intentamos solventar esta situación, como veis, es de una manera diferente a la población. Bueno, el primer trabajo que intentamos hacer es hacer un state of the art, ¿no? Bueno, tener con esta idea de que no existe una narrativa, no hay un marco teórico, pues vamos a intentar investigar, vamos a construir un marco teórico, bueno, construir un marco teórico es demasiado ambicioso, pero vamos a intentar comprender. Entonces, hicimos una revisión y los primeros datos que nos interesaban eran sobre todo saber factores de riesgo, prevalencia y cómo evaluar, porque queríamos saber exactamente qué es lo que estaba pasando y las consecuencias. Entonces, como veis, hay muchos estudios sobre factores de riesgo, sobre prevalencia, sobre instrumentos y, sin embargo, sobre consecuencias hay muy poquitos. Bueno, los datos lo que dicen es que la prevalencia de la ideación suicida están en ese rango que podéis ver ahí en la transparencia. Voy rápido por aquello de no pasarme los 20 minutos. Los factores de riesgo
la verdad es que se repiten, ¿no? Pues para la depresión, para la ansiedad, en el periodo perinatal suelen ser muy parecidos, ¿no? Factores gestacionales, riesgo obstétrico, variables interpersonales, el bajo apoyo, ideas de o bajo pertenencia social, percepción de ser una carga para los demás, comorbilidades con ansiedad, con depresión, etcétera, etcétera, circunstancias de salud, exposición al tabaco, ahora veremos algún dato que es muy, muy interesante. En fin, tenemos diferentes factores de riesgo y como consecuencias, y ahí me parece que, ¿no?, también hago un llamamiento a que podemos seguir investigando. Hay muy pocos trabajos sobre qué pasa en una madre que tiene ideación suicida, qué pasa a su alrededor. Sabemos que parece que los estudios indican que hay un bajo desarrollo cognitivo en los bebés y bajo peso al nacer, pero todavía no hay demasiados estudios al respecto. Bueno, en esta idea de investigar hicimos un estudio multicéntrico con una muestra de Asturias, del Hospital Central de Asturias y del Hospital Clínico San Carlos, una muestra de 1.500 mujeres y no sé si se ve bien, la prevalencia de la ideación suicida es de un 2,6%. Obviamente en una muestra de 1.500 mujeres no son muchas, pero solo un botón de muestra en esta población es suficiente como para que nos planteemos la necesidad de tener que tener intervenciones, de tener que prevenir. Intervenir cuando es necesario y prevenir desde el minuto 1. Las características sociodemográficas, fijaros las diferencias, ¿no? Las mujeres que tienen más ideación suicida tienen más desempleo, son población inmigrante, tenían diagnóstico previo de depresión y aquí lanzo un dato que yo creo que nos tiene que invitar a la reflexión, es la presencia de abortos previos. Las mujeres que habían tenido abortos previos tenían más ideación suicida. Yo creo que esto también es una línea de trabajo que tenemos que empezar a valorar, ¿no? ¿Qué pasan tanto los abortos inducidos como los abortos espontáneos? ¿Qué consecuencias tienen en las mujeres? En los análisis de factores de riesgo, pues obviamente vuelve a salir las mismas ideas, ¿no? La presencia de comorbilidades, el desempleo, la reproducción asistida. Fijaros en este caso, la reproducción asistida es un factor protector. Es verdad que nuestra muestra era una muestra del primer trimestre del embarazo y nosotros ahí lo que entendemos es que, claro, para mujeres que han intentado durante tanto tiempo quedarse embarazadas, de repente se quedan embarazadas, es como una sensación de resiliencia, de bienestar, etcétera, etcétera. Y curiosamente la reproducción asistida es un factor de protección, que luego en muestras longitudinales se ve que no es tan así, pero al menos sí en el primer trimestre. Los abortos previos, vuelvo a lo mismo, es un factor de riesgo y desde luego los problemas financieros y maritales. Bueno, en otro trabajo también que estamos también a punto de publicar, pues queríamos analizar el apoyo, ¿no? ¿Qué tipo de apoyo previene el tener la ideación suicida y qué tipo de apoyo no previene la ideación suicida? Y a mí esto me llama mucho la atención porque esto también es una perspectiva de género. Resulta que las mujeres en general tienden a buscar, y eso es un factor protector, el apoyo emocional de la pareja, ¿no? O sea, queremos que nuestras parejas nos protejan, pero buscamos el apoyo instrumental de la familia y especialmente de las madres. Y eso es una fórmula de prevención del suicidio, también de la depresión, porque datos que tenemos de depresión también van en esa línea. Pero a mí me llama poderosamente la atención, porque en el fondo lo que me hace pensar es decir, por mucho que hablemos de políticas de conciliación, en el fondo las mujeres embarazadas de nuestras parejas seguimos esperando que nos quieran, pero de nuestras madres que nos cuiden. No sé, lo lanzo, como sé que esto es una jornada de género, yo creo que es algo que podremos debatir, pero bueno, yo creo que, no sé, a mí me hace mucho pensar, ¿no?, de por qué las mujeres, y esta muestra está recogida hace 2 años, o sea, no es una muestra de hace 15 años con unas ideas que que podríamos ser mujeres como nosotras, que hubiésemos estado embarazadas hace 4 años, pues seguimos prefiriendo de nuestras parejas que nos quieran y de nuestras familias, especialmente de las madres, que nos cuiden, y de los amigos también, que nos den apoyo emocional, pero de nuestra familia el instrumental, y a mí eso me llama mucho la atención. Así que, en general, el apoyo, la importancia del apoyo. Bueno, a modo de recapitulación, y ya prácticamente estoy acabando, pues quiero volver a insistir en esta idea de cómo el suicidio en general es un tabú, pero en este momento vital todavía muchísimo más. Como las mujeres no se permiten explicar esto, y yo creo que tenemos que crear esos espacios, ¿no?, de tranquilidad donde las mujeres puedan expresar que la maternidad no siempre es un momento maravilloso, que para algunas sí, y es fantástico. No lo voy a decir yo, que he tenido 3 hijos, o sea, quiero decir que se puede repetir, ¿no?, que no pasa nada.
pero que para algunas mujeres no lo es, y esas mujeres van a necesitar un apoyo. Y hay un trabajo muy bonito que se publicó, es un comentario que hizo el profesor Ricardo Muñoz en la revista Nature, que hablaba de la importancia del embarazo como un sistema costo eficaz. Porque si tú tienes una mamá feliz, y esto es un grito de guerra que nosotros tenemos en el proyecto Mamás y Bebés, siempre decimos que mamá feliz es bebé feliz. Entonces, si tú tienes una madre feliz, tranquila, estable, tal, es más probable que ese bebé, ¿no?, también lo esté. Con lo cual, cualquier intervención que hagamos en ese momento es una intervención que va a escalar. Pero además es que las mujeres en el periodo perinatal somos mujeres, somos, ¿cómo decirlo?, como buscadoras de conductas de salud, ¿no? Entonces, es un momento fantástico para promocionar la salud. Una mujer que fuma es muy probable que durante el embarazo intente dejar de fumar. Entonces, es un momento fantástico para la prevención. Una mujer que tiene problemas cardiovasculares es mucho más probable que se cuide durante el embarazo. Entonces, el embarazo es un momento, el embarazo, el parto y el posparto es un momento fantástico para las conductas de salud. Y qué decir de la ideación suicida. Pero aún así, pues sigue siendo un escaso reconocimiento por parte de la sociedad. Yo creo que, bueno, situaciones como estas ayudan, de los profesionales, y es que muchas mujeres siguen sin buscar ayuda porque consideran que es un estigma, por una prioridad mal administrada. Bueno, esto ya cambiará, tengo que dar de lactar al bebé, ya buscaré ayuda en el psicólogo, ya iré a salud mental, ya pediré... No, ya no. Hazlo porque lo estás necesitando. Y a mí siempre me gusta acabar. Es una frase muy larga la que traigo aquí de la Alianza Materna sobre salud mental, pero es que me gusta ponerlo sobre la mesa. Yo a mis colaboradores, que tengo aquí a una de mis doctorandas, tengo la suerte de que hay aquí una de mis colaboradoras, saber que siempre les transmito la idea de la importancia de la transferencia, de que todo lo que hagamos tenga una transferencia en el sistema de salud. Y una de mis batallas es que podamos contar con la presencia de mayores psicólogos perinatales que estén fuera de las unidades, y eso aquí la doctora Boves puede ¿no?, apuntalar más lo que yo estoy diciendo, que estén fuera de las unidades de salud mental para evitar ese estigma, pero las mujeres necesitan protección. No todas, obviamente, pero tenemos un colectivo de mujeres que sí que lo van a necesitar, y mucho más si estamos hablando de ideación suicida. Así que nada, muchísimas gracias y nada, 21 minutos, lo he dejado perfecto. Ten cuidado con la mesa, no vayamos a hacer lo mismo. Muchísimas gracias, Marifé, y gracias por los 21 minutos. Le damos el paso ahora a Berta Moreno. Sí, buenas tardes. Gracias al Vicerrectorado de Igualdad por invitarme. Yo soy de la casa, pero bueno, nunca está de más hablar en nuestra propia casa y hablar de este tema tan importante como es la conducta suicida. Y en este caso lo vamos a hacer desde la perspectiva de género y voy a hablar de la experiencia de la Universidad de Málaga. Voy a hablar un poco a nivel de perspectiva de género, que quiero decir que he aprendido mucho haciendo esta ponencia, con lo cual espero que aprendáis los que estáis escuchándolo, pero yo también lo he hecho. El suicidio en los jóvenes, y también voy a hablar del plan de prevención del suicidio de la UMA y de la experiencia y algunos resultados que tenemos de nuestros propios universitarios. Bueno, yo cuando preparé la ponencia, la conducta suicida con perspectiva de género, me ha parecido muy interesante y, bueno, primero comentar un poco alguna diapositiva, y la del iceberg la voy a repetir porque los que nos dedicamos al suicidio la usamos mucho, pero es importante hablar de la conducta suicida, sobre todo desde el punto de vista de prevención y de género, perspectiva de género. Tenemos que distinguir esta, le llamamos muchas veces carrera suicida, ideación, planificación e intento, muy diferente a lo que es la conducta suicida no letal. Y lo vamos a abordar desde las tasas, desde la prevención y desde el género. Y después tenemos el suicidio consumado, que aquí nos vamos a basar en las estadísticas, como ha dicho la doctora Boves. Pero las últimas cifras están recientes, hace 2 o 3 meses, el suicidio sigue siendo la principal causa de muerte natural. Ya se han suicidado el año pasado, son cifras del 2021 publicadas en el diciembre del 2022.
más de 4.000 personas. Como ella ha dicho, 11 personas al día, pero fijaros la perspectiva de género, ya aquí la tenemos, el 75% de las personas que se suicidan son hombres frente a un 25% de mujeres. Y las tasas, a mí me gusta mucho hablar de tasas por 100.000 habitantes, lo que estamos hablando, en España es de un 8,4%, 4 veces más en los hombres y en las mujeres un 4,2%. O sea que ya tenemos perspectiva de género, hay muchas diferencias. También es verdad que las cifras de suicidio desde el año pasado son la primera vez que las mujeres ascienden a más de 1.000, anteriormente no, y es verdad también que están en aumento. Hacemos muchas estadísticas de los últimos 20 años y es verdad que están increciendo, que no ocurre lo mismo con los accidentes de tráfico, realmente es una comparación que hacemos muchas veces. En los últimos 20 años las cifras de accidentes, de muertes por accidentes de tráfico han bajado considerablemente, sin embargo, las de suicidio han subido y en el caso de las mujeres han subido un 18%. Pero, como también ha dicho la doctora Bobes, el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años. Yo también quiero decir una salvedad que, ¿por qué es la segunda causa de muerte? Porque también la primera es el cáncer, pero la gente joven no se muere. Realmente las tasas de suicidio, las más altas, son en personas mayores. O sea que tenemos que también poner esto en contexto. También sabemos que es la punta del iceberg, por eso he dicho, esto es lo que publica el INE, pero estadísticas sobre conducta suicida no letal, ideación, planificación, intento, hay pocas. Pero además las cifras, como hemos dicho antes, 20 personas realizan intentos por cada una que se suicida, o sea, se multiplican. Pues aquí, como hemos dicho, yo he encontrado por primera vez, hay una encuesta a nivel nacional, que es la encuesta edades de alcohol y drogas, que al final hay 3 preguntas sobre suicidio. No sé qué instrumento utilizan, no sé qué encuesta es, pero por fin tenemos algunas cifras oficiales sobre conducta suicida no letal en los últimos 12 meses. Pues ya vemos que las tasas, la ideación, planes e intentos son superiores en las mujeres, ¿vale? O sea que lo que estamos diciendo de que es distinto la conducta suicida no letal del suicidio consumado, y cuando hablamos comparamos jóvenes y personas más mayores, fijaros que son las mujeres las que tienen, las mujeres menores de 35 años, las que tienen mayor ideación, mayor planificación y mayor intento cuando los comparamos con los hombres. O sea que el embudo se va estrechando y son mujeres jóvenes las que tienen mayor prevalencia de conducta suicida no letal. Podríamos preguntarnos a qué se debe, pues los factores de riesgo de la conducta suicida en hombres y mujeres también es distinto. La motivación que lleva a una persona a cometer el suicidio, fijaros, el abuso sexual, el maltrato, el sufrir violencia física y psicológica, una enfermedad física grave o una enfermedad de un familiar, son factores de riesgo más predominantes en las mujeres. Fijaros, hay un factor protector o dos que diríamos, por ejemplo, el tener hijos. Una mujer que tiene hijos probablemente tiene menos probabilidades en la misma circunstancia que un hombre de cometer el suicidio. Y otro factor de riesgo es la búsqueda de ayuda. Las mujeres en general, sobre todo por temas de salud mental, buscan más ayuda que los hombres. ¿Y los hombres, cuál es el motivo? ¿Por qué le lleva a un varón a cometer suicidio? Pues fijaros, el consumo de alcohol y drogas, ellos consumen mucho más alcohol, pero además en momentos en que uno está triste, deprimido, que tiene algún problema, el beber alcohol multiplica por 20 el cometer el suicidio. Luego aquí tenemos 2 factores de riesgo unidos. Las crisis económicas, todos nos acordamos incluso del crack del 29, que se precipitaban, todos eran hombres, ¿no? El perder el trabajo, pero fijaros, el no reconocer enfermedades mentales, sobre todo no buscar ayuda, ¿vale? Estos son factores de riesgo que están incidiendo en la alta prevalencia del suicidio consumado en el hombre y dificultades para manejar emociones. Pero la principal causa que hace que las mujeres se suiciden menos o que los hombres se suiciden más tiene que ver, con la utilización de métodos letales. Fijaros, la mayoría de las
de los hombres que se suicidan lo hacen con conductas mucho más agresivas. Objetos punzantes, ahorcamientos, precipitarse y, en menor medida, el envenenamiento. Entonces, estos son unas conductas mucho más agresivas que, fijaros que en algún momento uno se puede arrepentir. Si te has tirado, te has precipitado por un balcón, ya no hay vuelta atrás. Las mujeres, en la mayoría de los casos, ¿qué es lo que hacen? Envenenamiento. Y no se toman. De hecho, yo ayer estuve en una charla que dio un psiquiatra compañero mío y hablaba mucho del número de pastillas que hay que tomarse para suicidarse. Si tú no sabes el número de pastillas que te tienes que tomar, te las vas a tomar y no te vas a morir. Las mujeres, sobre todo, toman medicamentos, con lo cual finalmente terminan en urgencias, las atendemos y finalmente no fallecen. O sea, fijaros qué importante el acceso a los métodos, que se trabaja mucho en prevención del suicidio, es muy importante. El poner barreras en los sitios donde hay muchas precipitaciones, en la autovía, en Málaga hay varias que frecuentemente las personas se tiran por allí. Entonces, ¿realmente hay perspectiva de género en el suicidio? Mucho. Ahora voy a centrarme un poco en lo que nos interesa a nosotros como universidad, ¿no? Los jóvenes universitarios. Vamos a ver, es una población que está en aumento, yo creo que todos lo sabemos, en los países de la OCDE, pero en nuestro ámbito cada vez hay más universitarios. Y a mí, cuando yo he hecho este estudio, que ahora os comentaré de investigación, incluso había muchísimos, cuando preguntábamos nivel cultural, nivel de estudio de los padres y las madres, en un porcentaje muy alto. Los padres no habían estudiado en la universidad, tenían estudios primarios, secundarios, y sus hijos iban a la universidad. O sea, está aumentando los universitarios. Muchas veces, que a mí se habla mucho de los adolescentes, por supuesto, pero fijaros, nuestros estudiantes tienen 18 años. Como yo digo, con 17 eres adolescente y ahora llegas a la universidad y ya eres mayor de edad. Pero es que la carga que tú traes de la adolescencia, por pasar un día a matricularte, sigue estando allí. Y por último, creo que muchas veces estos estudiantes, cuando hablamos de capital humano, es personas que después nos van a atender ante problemas de salud mental, ante problemas médicos, y creo que en la universidad, que ahora lo comentaré, tenemos también ahí una responsabilidad. Entonces, puede ser el entrar a la universidad un momento de estrés, porque además cambiamos de vida, cambiamos de amigos, nos vamos de casa, y muchas veces este estrés te está produciendo problemas de salud mental. Si los problemas de salud mental, que todos lo sabemos, no los afrontamos a tiempo, pueden ir llevándonos a un mayor riesgo de suicidio, con lo cual creo que hay una alta, y hay estudios, que ahora lo comentaré, hay una alta incidencia de conducta suicida no letal entre los universitarios. Ya, de hecho, la OMS fue consciente de esto y hubo unas iniciativas que se le llaman iniciativas de encuestas mundiales en estudiantes universitarios, en las cuales España participó con el estudio universal. Participaron Australia, Bélgica, Alemania, México, Holanda, Irlanda, Sudáfrica, y, como he dicho, en España 5 universidades hicieron un estudio a nivel poblacional sobre salud mental y factores de riesgo de la conducta suicida no letal. ¿Qué se encontró sobre todo? Los trastornos mentales de los padres como un principal factor de riesgo para la conducta suicida. Fijaros, haber sufrido una agresión sexual o una violación, y trastornos del estado de ánimo. Pero de cara a la prevención nos interesa saber también cuáles son los factores protectores: relaciones positivas con iguales, desarrollar estrategias adecuadas de afrontamiento, tener apoyo familiar y social, y el acceso, el tener accesibilidad, conocer recursos sociosanitarios, con lo cual este estudio universal nos dio unas pautas para poder intervenir en una serie de factores que pueden ser modificables en nuestra población. Ahora nos vamos a la experiencia que hemos tenido en Málaga sobre la conducta suicida, y realmente yo creo que como universidad tenemos un rol muy importante como gente clave para formar
para prevenir y para intervenir en la conducta suicida en nuestra población, porque hablamos de ciudades saludables, también tenemos que hablar de universidades saludables. Hay una línea, de hecho, en nuestra universidad de promoción de la salud, en la cual yo creo que este plan, que os voy a hablar muy brevemente, porque quiero dar más bien datos, está muy justificado, este primer plan de prevención de la conducta suicida, porque primero se nos demandó a partir de situaciones concretas, hubo intentos de suicidio en nuestra universidad, el profesorado no sabía cómo actuar y, de hecho, muchos alumnos, que ahora veremos, tampoco saben a dónde acudir. Y además, cuando investigamos el tema, realmente no conocemos otro plan de prevención a nivel universitario. Hay muchos a nivel de educación, hay muchos a nivel sanitario, me refiero en España, me refiero a comunidades autónomas. A nivel universitario no conozco uno. Entonces, con esa idea elaboramos el primer plan de prevención de la conducta suicida. Es un plan para 2 años en el cual queremos desarrollar una serie de estrategias con la idea de prevenir y detectar este tipo de conducta en nuestros universitarios. Bueno, hace casi un año, el 29 de abril, lo presentamos aquí en el rectorado y también en septiembre lo presenté en el Ministerio de Sanidad. De este modo salió a la luz aquello que habíamos estado trabajando, porque también, como decimos, si no se conoce tampoco tiene mucho sentido. Entonces, públicamente se presentó. Y básicamente tiene una serie de objetivos, son 6 objetivos, los voy a enumerar muy brevemente, una serie de líneas estratégicas, tenemos un cronograma a desarrollar en 2 años, queremos evaluar, y ahora os voy a comentar alguna actividad que hemos evaluado, y detrás de esto, por supuesto, hay un equipo de trabajo y está también, que, bueno, creo que lo he dicho, ¿no?, que contamos con el apoyo del Vicerrectorado de Igualdad. También hemos contado con el Vicerrectorado de Estudiantes y, por supuesto, con la Facultad de Psicología y Logopedia, nuestra decana que está aquí apoyándonos. Quiero agradecer públicamente el apoyo que hemos recibido de la universidad. Básicamente tenemos el nivel de prevención primaria, secundaria y terciaria, es de población general, con lo cual la mayoría de las estrategias son a nivel de prevención primaria. Queremos informar al colectivo universitario sobre qué es la conducta suicida y también formar a nuestros estudiantes en investigación, porque es importante y nos hemos dado cuenta que esto puede animar a intervenir más adelante. Otra de las líneas estratégicas que estamos desarrollando es formar a figuras clave, son los gatekeepers, son personas en cada facultad que sepan derivar a personas que tengan este tipo de problemas. Nos basamos en la idea de que un estudiante a lo mejor acude más a un igual, una persona de su misma edad o que esté estudiando, para contarle este tipo de problemas. Y prevención terciaria, tenemos el servicio de atención psicológica, en la cual estamos también desarrollando un plan de intervención para este tipo de personas. Y potenciamos la coordinación entre todas las actuaciones y, por supuesto, difundir el plan. Pero ¿cuál era el impacto que tenía la conducta suicida en nuestra universidad? Eso fue lo primero que nos planteamos como una necesidad. Pues hicimos un estudio, entrevistamos a 2.200 estudiantes, preguntamos sobre ideas de suicidio, planificación e intento, una serie de factores de riesgo. También quiero comentar variables académicas, variables sociodemográficas. Es verdad que lo hicimos durante, no durante el periodo del COVID, pero era docencia online, con lo cual ya sabemos lo que supuso para los estudiantes estar en sus casas y recibir la docencia sin estar en contacto con los demás compañeros. Entonces, yo creo que también los resultados hay que verlos a la vista de estas circunstancias. Cuando nos comparamos con el estudio universal, fijaros que la ideación en nuestra universidad de personas que tienen ideación de suicidio, el 15%, y en el estudio anterior, en toda España, era del 10%. Pensamientos de un plan, un 14%, y en toda España era un 6%. Los intentos estábamos equiparados, con lo cual yo me gusta decir que esto ocurrió durante un periodo muy específico. Creo que habría que volver a repetirlo para ver si se repiten este tipo de conductas, pero realmente son mucho más superiores que lo que hemos encontrado en España. Y efectivamente los deseos de muerte, el no querer levantarte por la mañana, es más alto en las mujeres, pero la ideación, el pensamiento de plan y los intentos eran muy similares entre los hombres y las mujeres
en nuestros universitarios. Como factores de riesgo, tampoco el género fue un factor de riesgo. Malestar psicológico, depresión y ansiedad. Y los de protección, el tener una alta resiliencia, aquellas personas que supieron afrontar esa situación de malestar, de estar en su casa, de no tener relaciones, y aquellos que tenían un mayor apoyo de familiares y amigos, tenían menos probabilidades de tener conducta suicida. Otra cosa que nos interesaba mucho es si habían buscado ayuda en algún profesional. Y aquí sí es verdad que, fijaros que el 34% nunca de nuestros alumnos nunca había buscado ayuda profesional por un problema de salud mental. Pero las mujeres, un 37%, sí lo habían hecho frente a los hombres, que buscan menos. Y donde aquí es verdad que se equiparaba, psicólogos, psiquiatras, médicos o el servicio de atención psicológica, más o menos acudían en un porcentaje similar. Otra de las cosas que nos llamó la atención, si se encuentran en una situación de riesgo de suicidio, fijaros, había un 12% del alumnado que dijo que no acudiría a nadie, o sea, que no buscarían ayuda, lo cual también es preocupante. Y aquí volvemos un poco a la perspectiva de género. Los hombres, en mayor medida, no buscarían ayuda frente a las mujeres. Y el tema de conocer recursos, que creo que también hay que hacer un poco de autocrítica en nuestra universidad. De la entrevista que hicimos, un 22% no conocen el servicio de atención psicológica, por ejemplo, no conocen algún sitio que pueden ir a su médico de atención primaria. Y aquí volvemos a caer en que los alumnos, los varones, conocen menos recursos que las mujeres. La línea estratégica 1 era informar y sensibilizar a la conducta, sobre la conducta suicida como un problema de salud pública. Y para ello había que organizamos una serie de jornadas y talleres de sensibilización, por un lado para reducir el estigma, para que las personas que tienen estas conductas no se sientan discriminadas, para desmontar los mitos, alfabetizar, se llama en el ámbito del suicidio, y fomentar la búsqueda de ayuda. Otro de nuestros objetivos es evaluar lo que hacemos. Hicimos una primera jornada en marzo del 2022 en la Facultad de Psicología y Logopedia y Ciencias de la Educación. Asistieron 149 alumnos y recientemente en este curso hemos hecho una serie de charlas. Hemos ido a 9 facultades con la idea de coger las 17, o sea que muchas veces íbamos a una y había facultades que eran invitadas para no repetir muchas veces esta jornada. Al final acudieron 321. Pero a mí lo que me llama la atención, yo quería saber, que esto es lo que me ha ayudado realmente el preparar esta ponencia. Pues fijaros, aquí lo importante que hay que ver es cuántos alumnos por género están matriculados y cuántos acudieron. Cuando vamos a psicología es verdad que hay un 75% de mujeres frente a un 25% matriculadas. Entonces, la comparación la tenemos que hacer así. Y acudieron cerca de un 80% a nuestra charla. Entonces, obviamente van más mujeres, pero es que nuestro universo es más femenino. Lo que sí me ha preocupado es que cuando yo he visto cuántas personas hay ya, porque esto lo hemos hecho en toda la universidad, hemos dicho queremos llegar a todo el alumnado. Tenemos el 54% de mujeres matriculadas frente al 46%. Pues fijaros los pocos hombres que han ido, los pocos alumnos varones, un 17% frente al 83%. ¿Qué pasa aquí? Pues fijaros lo que dijimos, factores de riesgo, no buscar ayuda, o sea que estamos cayendo en esta paradoja o no estamos llegando. Nos sirve para reflexionar y decir, si no buscan ayuda, fijaros además el desenlace, ¿no? En los varones tan diferente como en las mujeres. Entonces yo creo que esto es importante, llevamos el primer año del plan. Cuando hemos analizado si nuestras intervenciones han tenido impacto, el nivel de estigma ha bajado, hemos hecho unas evaluaciones pre y post. Entonces, el nivel de estigma, una vez que los alumnos han asistido a la charla, ha bajado. La alfabetización, conocer, eliminar el tabú, los mitos, las falsas creencias, la alfabetización ha subido y la intención de ayuda también ha subido levemente. O sea, que el objetivo se ha alcanzado, no ha habido diferencia. O sea, que cuando hemos analizado por género,
el nivel de estima ha bajado igual tanto en hombres como en mujeres, la alfabetización ha subido, o sea, no ha habido esa diferencia. A mí lo que más me ha preocupado es la asistencia, que no hemos llegado a toda la población por igual. Como reflexión final, bueno, el suicidio es un fenómeno multicausal y muy, muy complejo, y realmente lo tenemos que enfocar desde la perspectiva de género, y tenemos que ir desde lo particular, desde lo general, perdón, a lo particular, y desde lo biológico a lo cultural. ¿Por qué? Porque realmente se trata, es un problema de salud pública, pero realmente es un problema social, y debemos de intervenir no solo desde salud, sino desde servicios sociales, desde muchísimos ámbitos multidisciplinares. Porque, fijaros, el conocer esta perspectiva de género nos va a ayudar realmente a la prevención de las muertes, y muertes que realmente son evitables. Entonces, yo realmente, como conclusión, me plantearía que en todos los planes de prevención del suicidio lo tenemos que abordar desde la perspectiva de género. Todos en general, pero el universitario en particular. O sea que creo que es muy importante hacer este enfoque. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención, y simplemente hay un equipo de investigación y de colaboradores detrás de este trabajo que llevamos ya 2 o 3 años, y agradecerles también a ellos pues el que hayan participado en este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Berta. Gracias a las otras 2 ponentes. Me gustaría daros la palabra a las personas que estáis aquí, en caso de que tengáis alguna pregunta, alguna cuestión que quisierais compartir. Lo han explicado todo también, ¿verdad? Sí. Un segundín, creo que te tienen que dar el micrófono. Sí, bueno, yo realmente pienso al hilo de lo que... Primero felicitar a las 3 ponentes, ¿no? Porque muchas veces sabemos lo difícil que es, ¿no? Introducir la perspectiva de género en cualquier tema, como esta mañana se ha dicho, pero especialmente en temas de salud, porque muchas veces hay un cierto miedo a que, como es tan complejo tanto el tema de la salud como el tema del género, no controlemos todas las variables que inciden en un aspecto y en otro, y muchas veces nos preocupa, es la palabra, reforzar estereotipos de género porque no controlemos bien las variables y no sepamos explicar exactamente por qué se producen las cifras, por qué aparecen las cifras que aparecen, ¿no? Y por eso las quiero felicitar, ¿no? Porque yo soy de formación médica y sé las dificultades que tiene la introducción de la perspectiva de género por esa razón, ¿no? El cierto miedo, ¿no?, a reforzar estereotipos de género, justo porque las variables que inciden en ambos aspectos, digamos, de la intersección son tan variadas y tan interdisciplinares, por decirlo, dentro del ámbito académico, que muchas veces sabemos que no podemos controlarlas todas. Pero sí que me parece que hay un elemento que habéis apuntado que es muy interesante, y es el hecho de que los hombres no tengan como factor de riesgo el no pedir ayuda. Sabemos que eso es un común en todos los problemas de salud. Sabemos que en cualquier problema de salud, y sobre todo de salud mental, porque hay una cierta feminización de la salud mental que se ha construido históricamente, y por tanto las mujeres se reconocen, son capaces de reconocer más los problemas psicológicos, los problemas mentales, porque se ha construido una patología mental de las que ellas son y han sido históricamente protagonistas. Por tanto, no es extraño de que sepan reconocerse. Y por otra parte, una vez que reconocen el problema, la petición de ayuda, ¿no? Entonces, a mí se me plantea una cuestión
y quisiera planteárosla, ¿no? y saber qué pensáis sobre eso, y es realmente de qué manera la construcción de una masculinidad diferente, de una masculinidad que llamamos ahora más igualitaria, ¿no? Una masculinidad alternativa, una nueva masculinidad, en fin, tiene muchos nombres, ¿no? Puede ser justo una intervención para conseguir pues que problemas como estos no se produzcan. Es decir, cómo, de qué manera esa construcción nueva, necesaria, no solamente es una cuestión cultural, sino también de salud. Gracias. Sí. Sí, sí. En la familia sobreentendemos sobre todo en la madre. Tiene que ver con la cultura que arrastramos y con la que nos encontramos. Sí, es interesante lo que has planteado, Isabel, y yo creo que desde la universidad, que es donde estamos ahora, y si estamos viendo estos comportamientos que, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que los alumnos varones ni siquiera están yendo a las charlas de prevención, luego yo creo que tenemos que estar alertas y tenemos que estar alertas ante cualquier situación que veamos un poco de desequilibrio, intentar ayudarlo. O sea, yo hasta ahora es lo que digo, no me había percatado quiénes han ido, quiénes no, pero digo, es que no hemos llegado a un grupo de la población. También, por ejemplo, no hemos llegado a una serie de carreras, a las ingenierías, a la gente que estudia Derecho. ¿Quiénes van? Los psicólogos, médicos, ciencias de la salud y facultades de educación. Y al resto no han ido. Luego ahí hay que ahondar. Entonces, si conoces el problema, sabes cómo, por lo menos puedes intentar actuarlo. Si hasta ahora no te lo has planteado, o sea, que yo creo que desde ya, y si estamos en la universidad, es el momento de formarlos, que busquen ayuda, que la tienen. O sea, que me parece que tenemos que ser sensibles a esto, me parece bien. Al respecto de esto, pues tristemente, justo la semana pasada fallecía por suicidio un exjugador del Real Oviedo. Y digamos que eso removió bastante a la ciudad. Entonces, muchas veces, digamos que también buscamos hacer acciones que nos son cómodas porque son conocidas. Pero a lo mejor el planteamiento no es hacer una charla, concretamente hablo del programa que presentó la profesora Moreno, no se trata de hacer una charla en la que vengan a nosotros, sino a lo mejor ir nosotros donde están ellos, por ejemplo, en el fútbol. Y se me ocurre, pues a colación de esto, pues por ejemplo ahora en Oviedo está todo el mundo muy sensibilizado con el suicidio, pero se me ocurre el ejemplo de la ELA y los jugadores de fútbol que, por ejemplo, van haciendo campañas de sensibilización de la esclerosis múltiple. Es decir, buscar agentes referentes también para la sensibilidad masculina y que a través de ellos se hagan estas campañas de prevención. Es decir, en lugar de decir que se acomoden a lo que tenemos, es acomodarnos nosotros a nuestro objetivo diana. Por ejemplo, en los adolescentes, pues si yo voy a un colegio, que evidentemente ahora nos están pidiendo de todas partes que vayamos a dar charlas, pues les va a llegar mucho más la figura del gatekeeper, que son sus iguales formados, que una señora que les viene a contar ahí una historia. Entonces yo creo que en ese sentido muchas veces la prevención tiene que quitarse la coraza de lo que ya tenemos y de nuestras consultas o nuestros lugares ecológicos y buscarlo en lo que ellos tienen naturalmente hecho. Incluso, bueno, aunque la verdad que no soy muy amiga de los influencers, pero ¿por qué no? Coger pues influencers y que sean modelos sanos. O sea, que es lo que llega realmente a estos sitios. Y, por supuesto, la masculinidad de hoy en día les castiga. Pues cuántos hombres que han perdido su trabajo o que de repente tienen la espalda horriblemente mal y ya no pueden trabajar, dicen, como no puedo trabajar, no valgo nada y me quiero suicidar. O sea, que los hombres también son presas del machismo o de la imagen patriarcal del hombre poderoso que saca a la familia adelante. O sea que, por supuesto, claro, un cambio es, evidentemente, a través de las mujeres y a través de la masculinidad, pues, y sus sesgos. Gracias.
¿Alguna pregunta? Sí. Mira, yo quería plantear una cuestión al hilo de que fijaros que somos mayoritariamente mujeres las que estamos en esta sala. Habría que pensar, yo llevo mucho tiempo trabajando la feminización de las profesiones, hasta qué punto la autoridad del mensaje en una voz femenina cala a la hora de llamar o a la hora de convencer sobre una problemática cualquiera. Entonces, lo digo porque lo he ido comprobando en ámbitos de la educación social, en ámbitos del trabajo social, donde la autoridad de aquello que se intenta transmitir no pesa de la misma manera en hombres y mujeres. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estas carreras, la psicología, por supuesto, está ya feminizada en el sentido de que estamos hablando de un 70%. ¿Quién transmite el mensaje? Ahí también hay una relación simbólica y una relación que es cultural desde el punto de vista del conocimiento que queremos transmitir, pero también de la solución, que es la autoridad de lo que se está hablando. Eso es importante tenerlo en cuenta. Esa es una de las cuestiones que quería comentar. Y luego hay otra que me ha llamado mucho la atención. En antropología, por ejemplo, vemos cómo se generan nuevas neolocalidades, depende de los espacios culturales, nuevas localidades justamente para romper el vínculo materno y el vínculo con la relación familiar, con el parentesco que tienen más próximo, precisamente por la fortaleza que tiene el parentesco y cómo eso no me permite desvincularme del otro grupo familiar. Es decir, eso sí también tiene que ver con la perspectiva de género, cómo determinadas cuestiones culturales atraviesan, y no es malo. El problema del enjuiciamiento, no es malo que yo esté pensando en si es mi marido, en el caso de que sea un compañero, si es mi marido o si es mi madre, porque está sostenido por saberes que tienen una profundidad histórica enorme en la procreación, en la reproducción, en la socialización. No es solamente el momento de vivir el hecho maternal y cómo lo estoy procesando, sino que está anclado a un montón de elementos culturales y de situaciones que están contextualizando también esa sensación o ese sentimiento sobre el momento que estamos viviendo, ¿no? Entonces eran como dos reflexiones también para dejarlas encima de la mesa porque me parece que son interesantes, ¿no? También pensarlas. Bueno, a ese respecto, además de que evidentemente la figura de poder sigue siendo el varón. Psicología, pues yo cuando empecé en Oviedo éramos 100 y había 6 chicos. Pero, sin embargo, la mayor parte de profesores, catedráticos, decanos, tal, siguen siendo hombres. Los presidentes de las sociedades siguen siendo hombres y somos, pues bueno, no sé si era ya un 80 o un 90% mujeres. Además de que, evidentemente, bueno, el mensaje a lo mejor cala más si es un hombre. Seguro que si Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Messi se pusieran a hablar de salud mental, mucha gente oiría o abriría más los oídos. Es el tema de que un hombre reconozca que tiene ansiedad. Está estigmatizado. Entonces, ¿qué pasa? Que precisamente, ¿por qué los hombres se suicidan más? Porque cuando colapsan emocionalmente no tienen mecanismos de regulación posible que quitarse en medio de la manera más letal posible. Sin embargo, las mujeres, por razones biológicas y culturales, o culturales y biológicas, como queramos pensar, tenemos mayor capacidad de comunicación y de regulación emocional. Y eso quizás también nos protege a la hora de, pues eso, de hacer unas cosas más intermedias. Entonces, bueno, que además de la gente que convoque a esas charlas, también está el tema de voy a ir yo a una charla sobre salud mental, que eso es para los débiles. ¿Y quién habla de ellos demás? Y luego... ¿Quién habla de ellos demás? Es decir, si aquí a lo mejor estuviera sentado un hombre hablando de eso, los referentes serían otros. Nosotros le hablamos a ellos de una debilidad que ellos tienen. De todas maneras, en nuestras charlas también había hombres, éramos 4 en un equipo, estaba Pilar, estaba yo, había un compañero y en las de psicología éramos un chico y una chica. No sé si te refieres a eso. Vale. No, otra cosa es la fuerza, como bien ella ha dicho, si tú Ronaldinho no es lo mismo, pero cualquier persona famosa, una youtuber. No es lo mismo y, de hecho, hay muchos seguidores, por ejemplo, en el tema del cáncer, que murió hace poco una chavala que estaba, Huelva me parece que se llamaba, era muy seguida, porque entonces esas vías también son, y por eso vamos a hacer el tema de los gatekeepers, de decir informantes clave entre iguales. Esto hay que ir avanzando por el camino, entonces, y reflexionar y mejorar en la prevención, que es lo que estamos haciendo. Hola, bueno, yo felicitar a las ponentes por las magníficas ponencias, por la tarde tan buena que estamos echando y, por supuesto, al vicerrectorado por la iniciativa que ha tenido y por el apoyo a este tema.
Yo simplemente, bueno, es que habéis tocado el tema del apoyo social, que me pilla un poco de cerca, y Rafa también ha comentado algo, y es que el tema del apoyo social está vinculado a un tema de género, porque el apoyo social significa quién es el agente de ayuda, y hoy por hoy, aunque hemos cambiado mucho, pero en el tema de la ayuda, está claro, los estudios que analizan quiénes son los cuidadores, el 90% de los casos son las cuidadoras, son mujeres. Por eso, bueno, pues en las relaciones de pareja, el que obtiene más apoyo siempre es las parejas heterosexuales, el hombre, porque recibe fundamentalmente el apoyo de la mujer. Los hombres buscan a confidentes femeninas, no a confidentes masculinos. Puedes tener muchos amigos, pero al final, si tienes un problema, buscas a una amiga o a una hermana, un familiar femenino. Y en las mujeres pasa exactamente lo mismo. Las mujeres buscan a otras mujeres de la familia como confidentes o a sus amigas, que son su principal fuente de apoyo instrumental, emocional, etcétera. Claro, en la relación de pareja obviamente tiene que haber un intercambio de apoyo emocional, porque entonces no tendría sentido estar con una pareja, pero el resto del apoyo lo busca fuera, incluso el emocional. Y eso es un tema que tenemos que reconocer que es así y que en eso no hemos cambiado. Y que incluso a la hora de elegir las carreras, las mujeres siguen teniendo una tendencia mayor a todas las carreras que tienen ese componente de ayuda. Y en ese sentido, pues yo creo que hay que hacer un trabajo muy importante con los hombres, ¿no? Porque se está viendo que les cuesta solicitar ayuda, pero luego entre ellos tampoco son capaces de prestarse un apoyo emocional y buscan a familiares femeninas o a sus parejas, ¿no? Simplemente, bueno, pues por corroborar ese dato que me ha parecido muy interesante y que yo creo que abre también nuevas vías de cara a la intervención de trabajar con esa parte de la población que le sigue costando tanto buscar ayuda, ¿no? Gracias. ¿Alguna aportación más? ¿Un comentario? Pues bueno, yo creo que por mi parte, como coordinadora de esta mesa, de nuevo reiterar mi agradecimiento a quienes estáis aquí, a quienes estáis detrás de la pantalla, al vicerrectorado y, por supuesto, a nuestras ponentes. Muchísimas gracias.